Para Victoria, la vida tenía el orden preciso de uno de sus planos arquitectónicos. Cada línea, cada ángulo, estaba calculado para crear una estructura de belleza y estabilidad. Su casa en Miami, un santuario de cristal y madera con vistas a la bahía, era el testamento de 15 años de matrimonio con Miguel. 15 años construyendo no solo una carrera premiada, sino un amor que parecía tan sólido como el hormigón armado. Desde fuera, eran la pareja perfecta, exitosos, atractivos, el epítome de una vida bien vivida. La rutina era su ancla, el aroma del café recién hecho por la mañana, los besos rápidos antes de irse a trabajar, las cenas donde compartían los triunfos y frustraciones del día. Victoria se sentía segura en ese ritmo predecible. Confiaba en Miguel como confiaba en la gravedad, en la certeza de que el sol saldría al día siguiente. Su futuro estaba trazado con la misma claridad que sus diseños. Hijos que ya no tardarían en llegar. Viajes, una vejez compartida en la casa que habían construido juntos, ladrillo a ladrillo, sueño a sueño. Pero últimamente, una fisura casi imperceptible había comenzado a aparecer en la fachada. Al principio, era algo tan sutil como un cambio en el tono de su voz, una distancia en su mirada. Miguel estaba allí, sentado frente a ella en la mesa del desayuno, pero su mente parecía estar a kilómetros de distancia. Sus sonrisas ya no llegaban a sus ojos y sus manos, que antes buscaban las de ella con familiaridad, ahora yacían quietas sobre su regazo. ¿Todo bien, mi amor?, preguntaba ella con una calidez que buscaba derretir ese hielo incipiente. Sí, claro, solo cansado, mucho trabajo, respondía él sin levantar la vista de su teléfono. Y Victoria le creía, o más bien, elegía creerle. Era más fácil atribuir esa frialdad al estrés de su firma de inversiones. Todos los matrimonios largos pasaban por fases, se repetía a sí misma. Era normal, una simple turbulencia en un vuelo, por lo demás tranquilo. Luego, los patrones comenzaron a cambiar de forma más notoria. Su teléfono, que antes dejaba en cualquier sitio, ahora era una extensión de su mano. Lo llevaba consigo al baño. Lo ponía boca abajo sobre la mesa de noche. Empezó a recibir llamadas a horas extrañas y se levantaba para atenderlas en el balcón, su voz reducida a un murmullo inaudible contra el sonido de las olas. Era de la oficina, un problema con el mercado asiático, explicaba con una calma ensayada. Victoria asentía, tragándose la duda que le arañaba la garganta. ¿Desde cuándo la oficina llamaba a las 11 de la noche un sábado? Pero cuestionarlo se sentía como una traición en sí misma. Dudar de Miguel era dudar de los cimientos de su propia vida. Así que guardaba silencio, aplastando la ansiedad bajo el peso de la confianza que se suponía que debía tener. Su intimidad también se había vuelto un eco de lo que fue. Sus abrazos eran más cortos, sus besos más mecánicos. Cuando ella lo buscaba en la cama, él a menudo se giraba, alegando un dolor de cabeza o un agotamiento extremo. «Perdóname, Vico, mañana te lo prometo», susurraba en la oscuridad. Y en esa misma oscuridad, Victoria se quedaba despierta, sintiendo el vacío crecer entre ellos, un abismo frío y silencioso. Se aferraba a los buenos momentos, a los recuerdos de su historia, como un náufrago a un trozo de madera. Recordaba su boda, la forma en que él la miró y le prometió una vida de honestidad y compañerismo. ¿Podía un hombre así cambiar tanto? No, tenía que haber una explicación lógica. Quizás estaba planeando una sorpresa. Su 15º aniversario se acercaba. Sí, eso debía ser. La idea del aniversario se convirtió en su faro de esperanza. Sería una oportunidad para reconectar, para dejar atrás el estrés y redescubrirse. Imaginaba un viaje, quizás de regreso a Italia, donde se habían comprometido. La sola idea le devolvía un poco de calor al alma. Incluso se lo mencionó una noche.
con una voz cargada de ilusión. Pronto cumplimos 15 años, Miguel. Deberíamos hacer algo especial. Él la miró y por un segundo ella vio un destello de pánico en sus ojos antes de que fuera reemplazado por una sonrisa forzada. Claro que sí, mi vida, ya verás. Será inolvidable. La palabra inolvidable resonó en el aire, cargada de una ironía que solo el futuro revelaría. La calma de Victoria, esa serenidad que muchos confundían con fragilidad, era en realidad su armadura. Pero incluso la armadura más fuerte tiene sus puntos débiles, y el de ella estaba a punto de ser golpeado con una precisión devastadora. Sucedió una noche de martes, una noche tan ordinaria que su brutalidad sería aún más hiriente. Miguel se había duchado y acostado temprano, de nuevo quejándose de cansancio. Victoria se quedó en el estudio, terminando de revisar unos documentos de un nuevo proyecto. Necesitaba una copia de su póliza de seguro compartida, un archivo que recordaba haber guardado en la carpeta de documentos personales en la laptop de Miguel. Con la naturalidad de quien ha compartido todo durante una década y media, se acercó al escritorio de él. La laptop estaba abierta, en modo de suspensión, un descuido inusual en un hombre tan meticuloso. Al mover el ratón, la pantalla cobró vida, y allí estaba. No tuvo que buscar, abierta en el navegador, como si el destino quisiera asegurarse de que no pudiera evitarlo. Había una página de confirmación, una reserva de vuelo y hotel. Su corazón dio un vuelco de emoción. La sorpresa del aniversario. Sus ojos recorrieron la pantalla con una sonrisa anticipada, buscando su nombre junto al de él. Pero el nombre que vio no era el suyo. El destino era un resort de lujo en la Riviera Maya, una suite presidencial con piscina privada. Las fechas, con una crueldad milimétrica, coincidían exactamente con su 15º aniversario de bodas. Y los pasajeros, Miguel y Sofía. El aire se escapó de sus pulmones en un silbido helado. El mundo se detuvo. El sonido de su propio corazón martillando en sus oídos era lo único que rompía el silencio absoluto de la habitación. Releyó el nombre una y otra vez. Sofía. Sofía. ¿Quién era Sofía? La sonrisa se había congelado en su rostro, convirtiéndose en una máscara de incredulidad y horror. No fue un estallido de furia, no hubo un grito, fue un colapso silencioso, interno, la sensación de que el suelo se abría bajo sus pies, cada mentira, cada excusa, cada noche de distancia, de repente cobró un sentido terrible y claro. Las piezas del rompecabezas encajaron no para formar una imagen de amor y confianza, sino un mural grotesco de traición calculada. Se quedó allí de pie, mirando la pantalla, mientras la vida que había construido con tanto esmero se desmoronaba en un instante, píxel por píxel. Con las manos apoyadas en el frío mármol del escritorio, Victoria sintió cómo la estructura de su vida se convertía en polvo. El nombre Sofía era una bala de demolición. No hubo gritos, no hubo un llanto desgarrador, solo un silencio profundo, un vacío que absorbió todo el aire de la habitación y de sus pulmones. Sus manos no temblaban, estaban quietas, heladas, como si la sangre se hubiera detenido en sus venas. El shock era tan absoluto que se sentía como una espectadora de su propia tragedia. 15 años. 15 años de confianza, de intimidad, de planes compartidos. Todo reducido a una reserva de hotel, a un nombre extraño en una pantalla. La imagen de Miguel en el balcón, murmurando al teléfono, ya no era la de un hombre estresado por el trabajo, sino la de un traidor tejiendo su red. Sus ausencias, su distancia, su cansancio. Cada pieza encajaba ahora con una claridad nauseabunda. El dolor, agudo y visceral, no la paralizó, la despertó. Una frialdad que nunca antes había sentido se apoderó de ella. Era una lucidez gélida, una determinación que nacía de las ruinas de su corazón roto.
Mientras miraba la confirmación de vuelo, una idea audaz y terrible comenzó a formarse en su mente. No iba a confrontarlo, no iba a darle la satisfacción de verla desmoronarse, de permitirle controlar la narrativa con sus excusas y falsas disculpas. No, él había planeado un aniversario inolvidable, y ella se aseguraría de que lo fuera. Con dedos que se movían con una precisión mecánica, abrió una nueva pestaña en el navegador. Buscó la aerolínea. Con la información de la reserva, accedió a la gestión de los boletos. Le tomó menos de 5 minutos. Canceló el pasaje de Sofía. Un clic, un nombre borrado. Luego, con una calma que la asustaba, reservó un asiento para sí misma en el mismo vuelo, en la misma clase. Pagó con su tarjeta personal. El correo de confirmación llegó a su teléfono. Un pacto silencioso con su nueva realidad. Cerró la laptop de Miguel y la dejó exactamente como la había encontrado. Volvió a su estudio, se sentó en su silla y respiró hondo por primera vez en lo que pareció una eternidad. El aire olía a traición, pero también, muy débilmente, a poder. Los días siguientes fueron una obra de teatro macabra. Victoria se convirtió en la actriz principal de una farsa que ella misma dirigía. Interpretó el papel de la esposa amorosa y ajena a todo, una actuación digna de un premio. Le sonreía a Miguel por las mañanas, le preguntaba por su día, se acurrucaba a su lado en el sofá mientras veían una película. Cada gesto de afecto era una máscara que ocultaba una tormenta de rabia y desolación. «Te amo», le dijo él esa semana, más veces que en todo el último año, su culpa manifestándose en una repentina efusividad. Y Victoria le sonreía, un gesto perfectamente ensayado, mientras por dentro cada palabra era un eco en una catedral vacía. ¿A quién se lo decía realmente? ¿A ella o a su propia conciencia? Él estaba radiante, emocionado con su sorpresa. Le hablaba de lo mucho que merecían ese viaje, de lo importante que era celebrar su amor. Y ella asentía, con una mirada cálida que contradecía el hielo en su corazón. «Será perfecto, mi amor», le decía él, «solo para nosotros dos». La ironía era tan espesa que casi podía cortarla con un cuchillo. El viaje a México fue una tortura silenciosa. En el avión, sentados uno al lado del otro, él le tomó la mano. Nerviosa por la sorpresa, susurró, su aliento cálido contra su mejilla. Ella negó con la cabeza, una sonrisa serena en sus labios. «Expectante», respondió. Y la palabra era una verdad a medias, afilada como un cristal roto. Durante el vuelo, él durmió, su cabeza apoyada en el hombro de ella. Victoria permaneció despierta, mirando por la ventanilla las nubes que pasaban, sintiendo el peso de su cabeza como una carga insoportable, el último vestigio de una intimidad que ya no existía. Al llegar al resort, el paraíso artificial los recibió con collares de flores y cócteles de bienvenida. El aire era cálido y olía a sal y a bugambillas. Un botones los condujo en un carrito de golf a través de caminos serpenteantes, rodeados de una vegetación exuberante. «Su suite presidencial», anunció el hombre con una sonrisa. «La mejor vista del resort». Victoria se registró en la recepción mientras Miguel supervisaba el equipaje. Usó su propio nombre, con una naturalidad pasmosa. La recepcionista, ajena al drama que se gestaba, le entregó la llave magnética. «Que disfrute de su estancia, señora». Una vez en la suite, la magnitud del plan de Miguel la golpeó con toda su fuerza. Era un santuario de lujo y romance. Una cama inmensa cubierta de pétalos de rosa. Una botella de champán enfriándose en una cubitera de plata y una piscina privada que se fundía con el azul del Caribe. Todo estaba diseñado para la seducción, para una escapada ilícita. Y ella estaba allí, en el nido de amor que él había preparado para otra. Con una calma que ya era su armadura,
Se movió por la habitación, deshizo su maleta, pidió más champán al servicio de habitaciones y luego se preparó. Se duchó lentamente, dejando que el agua se llevara las últimas lágrimas que le quedaban. Se puso el vestido de seda azul que Miguel le había regalado en su último aniversario, un vestido que él adoraba. Se maquilló con cuidado, resaltando sus ojos, asegurándose de que su mirada fuera firme. Se sentó en el sofá de la terraza, con la brisa del mar acariciándole el rostro. Sirvió una copa de champán y esperó. Una hora más tarde, escuchó la llave en la puerta. El corazón le dio un vuelco, un último espasmo de la mujer que había sido. Luego, la calma regresó, más fría y sólida que nunca. Miguel entró tarareando una melodía alegre. Llevaba una pequeña caja de chocolates en la mano. Su rostro era la viva imagen de la anticipación feliz. «Sorpr», empezó a decir, pero la palabra murió en sus labios. Se quedó congelado en el umbral, la sonrisa desvaneciéndose como si se la hubieran borrado de la cara. Sus ojos se abrieron de par en par, fijos en ella. La confusión inicial dio paso a un pánico puro, lívido. La caja de chocolates cayó de sus manos, esparciendo su contenido por el suelo de mármol. Victoria levantó su copa en un brindis, silencioso. Su sonrisa era serena, casi amable, pero sus ojos contenían el peso de 15 años rotos. «Feliz aniversario, mi amor», dijo, su voz suave, pero cortante como un diamante. «Veo que te adelantaste para la sorpresa». El silencio que siguió fue atronador. Miguel abrió y cerró la boca, pero no salió ningún sonido. El color había desaparecido de su rostro. Parecía un fantasma en su propio paraíso privado. «Victoria», logró articular finalmente, su voz un susurro ronco. ¿Qué haces?» «Aquí, esperándote», respondió ella, dando un sorbo a su champán. «Es nuestro aniversario, ¿no? ¿O me equivoqué de fecha?» Se levantó y caminó lentamente hacia él, el vestido de seda moviéndose a su alrededor. «La reserva era para dos», continuó, su voz tan pareja que daba miedo. «Una suite presidencial, champán, pétalos de rosa, muy romántico, aunque creo que hubo un pequeño error en el nombre». Se detuvo frente a él, lo suficientemente cerca como para ver el sudor que perlaba su frente. «La reserva decía Miguel y Sofía. Supongo que Sofía soy yo, con otro nombre, un apodo cariñoso que olvidé que teníamos». Cada palabra era un golpe preciso, quirúrgico. No había histeria, no había acusaciones a gritos, solo la devastadora calma de la verdad. Lo vio desmoronarse frente a ella, su fachada de hombre exitoso y seguro de sí mismo hecha añicos. Intentó balbucear excusas, mentiras sobre un viaje de negocios, un malentendido, pero Victoria no se lo permitió. «No, Miguel, no me insultes. Más, vi los boletos, vi el nombre, vi las fechas». Lo miró directamente a los ojos, obligándolo a enfrentar la fealdad de sus acciones en el escenario exacto que él había elegido para su traición. «Querías un aniversario inolvidable. Felicidades, lo conseguiste». El fin de semana romántico se convirtió en un tribunal emocional en el paraíso. No hubo gritos ni platos rotos, solo la implosión de 15 años de mentiras en el silencio de un Edén artificial. Las confesiones forzadas, las lágrimas de cocodrilo de él, las preguntas heladas de ella. Todo quemó los últimos puentes que quedaban entre ellos. A la mañana siguiente, Victoria hizo su maleta. Dejó el vestido azul doblado sobre la cama deshecha. Dejó a Miguel hundido en el sofá, un hombre roto en las ruinas de la doble vida que había construido. Mientras caminaba por el lobby del resort, con la cabeza en alto, sintió un dolor tan profundo que le costaba respirar. Pero por primera vez en mucho tiempo, respiró un aire de libertad, amarga y poderosa. Había perdido un matrimonio, pero había recuperado su dignidad. Mientras esperaba su vuelo de regreso en el aeropuerto de Cancún, con el corazón hecho pedazos,
pero el alma extrañamente en calma. Su teléfono vibró en su bolso. Era un mensaje de un número desconocido. Con manos firmes lo abrió. «Soy Sofía. Miguel me dijo que tuvo una emergencia familiar. Acabo de ver la cancelación de mi vuelo. Creo que tú y yo necesitamos hablar». La conversación con Sofía no fue una tormenta, sino una autopsia. Se encontraron en un café anónimo, de paredes grises y luz tenue, un purgatorio perfecto para dos mujeres unidas por el mismo engaño. Sofía, más joven y con una energía nerviosa, no era la villana que Victoria había imaginado. Era simplemente otra víctima, con una historia diferente, pero la misma herida. Miguel le había vendido el cuento del matrimonio roto, de una esposa fría y distante, de un divorcio que era solo cuestión de tiempo y papeleo. Le había prometido un futuro, el mismo que le había prometido a Victoria 15 años atrás. Mientras Sofía hablaba, desvelando mentiras sobre viajes de negocios que nunca existieron y noches de trabajo que eran cenas románticas, Victoria no sentía celos. Sentía una claridad glacial. La pena se había solidificado en propósito. Vio el patrón, la arquitectura de la traición de Miguel, y como la arquitecta que era, supo exactamente dónde estaban los puntos de carga, los cimientos fraudulentos que, al ser removidos, harían que toda la estructura se viniera abajo. No hubo un pacto de venganza, no hizo falta. Al despedirse, con un apretón de manos que era a la vez un adiós y una declaración de guerra silenciosa, Victoria supo lo que tenía que hacer. Su dignidad no se restauraría con gritos ni con escenas, sino con la precisión de un bisturí legal. La primera llamada fue a su abogado, la segunda a su padre, un hombre de negocios retirado cuya inversión inicial había sido la semilla de la firma de Miguel. El regreso de Miguel a Miami fue un aterrizaje en un planeta desconocido. Encontró la casa en silencio. Sus maletas, perfectamente hechas, estaban junto a la puerta. Sobre ellas, un sobre manila. Dentro no había una carta de desamor, sino documentos legales. Una orden de restricción que le impedía entrar en la propiedad y la notificación de una demanda de divorcio. La casa, su santuario de éxito, el símbolo de su estatus, nunca había sido legalmente suya. Un acuerdo prenupcial que en su momento él había firmado con la arrogancia de quien se cree indispensable. Estipulaba que la propiedad, diseñada y financiada en parte por la familia de Victoria, le pertenecía a ella en su totalidad. Era su obra maestra, y él solo había sido un inquilino de lujo. Su mundo se desmoronó con una velocidad brutal. Intentó llamar a Victoria, su número estaba bloqueado. Llamó a sus amigos en común. Las llamadas iban al buzón de voz o eran respondidas con una frialdad incómoda. La noticia, sin el drama del escándalo público, se había esparcido por su círculo como una mancha de aceite. Miguel no era el hombre que todos creían. La estocada final vino del mundo que más le importaba, el de los negocios. El padre de Victoria, silenciosamente, retiró su capital y habló con dos de los clientes más importantes de la firma, viejos amigos suyos. No contó la historia de la infidelidad, simplemente expresó su pérdida de confianza en el juicio y la integridad de Miguel. Fue suficiente. En un mundo construido sobre la reputación, la duda es veneno. En menos de 6 meses, la firma de Miguel, que una vez fue su orgullo, estaba luchando por sobrevivir. Una sombra de su antiguo esplendor. Un año después, el sol de la tarde inunda el estudio de Victoria. Las paredes, antes blancas y minimalistas, ahora tienen toques de color y están cubiertas de bocetos de su nuevo proyecto. Un centro comunitario para mujeres. Ella está de pie, inclinada sobre una gran mesa de dibujo, con el pelo recogido en un moño, desordenado y una sonrisa genuina en los labios.
mientras discute un detalle con una joven arquitecta de su equipo. Ya no hay tensión en sus hombros. La calma, que antes era su armadura, ahora es su estado natural. La casa también ha renacido. Donde antes había una decoración impersonal y elegante, ahora hay vida. Fotos de sus viajes en solitario, arte vibrante, plantas que cuelgan del techo. Es un espacio que respira su esencia, su libertad. A veces, por la noche, se sienta en el mismo balcón donde Miguel susurraba sus mentiras. Mira las luces de la bahía, siente la brisa en su rostro y no siente nada más que paz. El fantasma de la traición ha sido desalojado. Miguel vive en un apartamento alquilado en el centro, un lugar funcional y sin alma que grita transitoriedad. Lo ha visto un par de veces por casualidad. La primera vez sintió una punzada de algo parecido a la lástima. Se veía más viejo, con la arrogancia reemplazada por una capa de amargura. La segunda vez apenas lo notó. Era solo un extraño, un recordatorio borroso de una vida que ya no le pertenecía. La traición fue un terremoto que demolió su mundo. Pero sobre los escombros, Victoria aprendió la lección más importante de su carrera y de su vida. Las fundaciones más sólidas no son las que construyes con otra persona, sino las que eriges dentro de ti misma. A veces es necesario que una estructura se derrumbe para poder diseñar, desde cero, algo mucho más auténtico, mucho más fuerte y, sobre todo, mucho más tuyo. La felicidad no era una casa con vistas a la bahía que compartía con un hombre. La felicidad era ser la arquitecta de su propia paz. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Me encantará leerte. Y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta.